Tele 13 Radio cumple 10 años y para celebrarlo hemos querido en Conexión Tele 13 entrevistar a 5 chilenos y chilenas que pensamos marcaron una diferencia en esta década. Y quiero partir con algunas fechas para que aquilatemos el logro de nuestra próxima entrevistada, nuestra entrevistada de hoy. Un 13 de noviembre de 1922, Amanda Labarca fue nombrada como la primera profesora universitaria de Chile. El 22 de junio del 2022, Rosa de Vez se convierte en la primera mujer rectora de una universidad en Chile. Casi exactamente 100 años después tuvieron que pasar para que una mujer lograra ese puesto, 180 años en la historia total de la Universidad de Chile para que una mujer pudiese liderar esta institución que es fundamental para nuestro país y para nuestra historia. Rosa de Vez, rectora de la Universidad de Chile, bienvenida a Conexión Tele 13. Muchas gracias, Mónica. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ramón. Encantada de estar acá. Rectora, partamos por algo bien sencillo. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido que enfrentar en estos casi 3 años al mando de la Casa de Bello? Bueno, la Universidad de Chile, yo diría, todos los días es un desafío. Y si me pregunta por el desafío principal que yo me planteo cada día, al día que me levanto, a la hora que me levanto y hasta la hora tarde en que termino mi trabajo, es cómo asegurarme que todos los talentos que hay en la Universidad de Chile, tanto a nivel estudiantil como académico y también funcionario, realmente puedan expresarse ahí. Entonces, los desafíos no son hitos o problemas de los que podemos hablar también, momentos más tensionantes, sino que tienen que ver con honrar esas vidas que forman esta comunidad compleja, interesante, histórica de la Universidad de Chile. Y una rectora tiene una responsabilidad en eso. Así es que diversas disciplinas, ¿no? Diversos niveles de educación, desde el pregrado hasta lo que es el doctorado o incluso la práctica científica. Y ese es el desafío que yo siento, porque la universidad no somos individuos, somos realmente un colectivo. Y en ese sentido la autoridad en la universidad lo que tiene que hacer es procurar que eso exprese. Y eso es. Ahora, hay desafíos, por supuesto, siempre económicos, financieros, de gestión, y desafíos muy bonitos como este nuevo centro que vamos a inaugurar. Me gustaría hablar de eso también, de la cultura, donde va a estar la primera sala de concierto para la Orquesta Sinfónica en 84 años de existencia de la orquesta. Eso va a ser, creo, lo más simbólico, lo más maravilloso que me va a tocar hacer en mi periodo. Rectora, si de desafíos se trata, uno que usted ha planteado en la acción, digamos, incluso antes de ser rectora, esto de la profundización de la equidad y de la inclusión. Usted participó en la creación de la Vía Especial del Acceso de Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa, el 2011 por allá, un programa que posibilita el ingreso de un gran número de estudiantes del sistema escolar público a la Universidad de Chile. ¿Cómo ve eso y si cree que ha tenido resultados concretos que permitan lograr ese objetivo? Que, insisto, usted lo manifestaba antes de ser rectora. Absolutamente. Muchas gracias por poner ese tema, de verdad. Para mí es principal. Yo diría que ha cambiado también mi forma personal de entender, de comprender en profundidad lo que es la formación universitaria, pero también ha sido transformador, sí, para cada uno de esos estudiantes, pero también para la universidad. Y ese gran desafío que comenzamos en el rectorado del rector Víctor Pérez, yo era prorectora en ese momento, tuvo que ver con algo bien profundo que era, por supuesto,
hacer justicia, digamos, del punto de vista educacional, abriendo la universidad a más jóvenes que en ese momento no tenían la posibilidad de entrar, muy talentosos, con muy buenos resultados en sus establecimientos, pero que no tenían la formación académica suficiente, pero de alguna manera también hacer justicia con la propia universidad. O sea, esta es la Universidad de Chile, una universidad altamente selectiva, y eso es importante, ¿no? Una universidad pública que es altamente selectiva, lo que significa que muchos quieren llegar a la universidad de distintos sectores sociales, pero que producto de la segregación del sistema escolar y de los problemas que hay en el sistema escolar, corría un gran peligro de elitizarse. Y si la Universidad de Chile se elitiza, deja de ser la Universidad de Chile. Entonces, siempre lo hemos visto de los dos puntos de vista, ¿no? Justicia, pero también diversidad. Al interior de una universidad que tiene que ser compleja, la Universidad de Chile es una universidad que busca ser compleja, que no se defiende la complejidad, sino que abraza la complejidad, ¿no? Y trabaja para crearla. Alguien podría decir, pero ¿por qué se pone un problema tan grande? ¿Por qué no simplifican las cosas? ¿Por qué deja de ser la Universidad de Chile? Y sí, ha tenido éxito y ha abierto las puertas. Ese programa, que es un programa que básicamente estaba orientado al ingreso de jóvenes que provenían del sector público, del sistema de la educación pública, sectores socioeconómicos desfavorecidos, pero a eso siguió equidad de género, rompió un dogma, que era la lista del computador, es muy importante, de hecho nosotros la construimos, pero hay que tener estas vías de ingreso alternativas. Entonces, equidad de género, pueblos indígenas, discapacidad, tenemos una variedad hoy día de ingresos. Y los tiene el sistema educacional chileno. O sea, hay que reconocerlo también. Hemos avanzado en general. Las distintas universidades hacia mayor diversidad, equidad e inclusión. Y no es trivial. Veamos lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, donde esos programas, esas oficinas de diversidad, equidad e inclusión, que también las hemos creado en las distintas universidades chilenas, están siendo prohibidas. Entonces, es muy importante saber también y estar consciente, porque el mundo es chico hoy día. Lo que ocurre en Estados Unidos no significa que no va a ocurrir en otro lugar. Hay que estar consciente que esos avances en derecho hay que defenderlos. Cada día tenemos que crecer en ellos, pero además con la conciencia de que puede venir movimientos que nos obliguen a retroceder o que intenten retroceder. Así que para nosotros eso es central. Sí, para mí también en lo personal, diría como rectora, es lo más importante. Y como digo, ha transformado la universidad. Y si me permite, yo podría estar hablando toda la entrevista de esto, lo siento. Sí, por ejemplo, una consecuencia que tiene. Uno dice, tenemos que, por supuesto, abrir las puertas, pero también apoyar a esos estudiantes de manera que tengan éxito académico. Y eso significa que tenemos que conocerlos. Mira qué simple, diría uno. Pero ¿cómo los va a conocer? Pero nosotros tenemos 32.000 estudiantes. Hay que conocerlos. Es difícil educar si uno no sabe quiénes son, cuáles son sus sueños, de dónde vienen, qué historias traen, porque traen historias de riqueza, ¿no? a la universidad. Y esas historias deben conocerse, intercambiarse. Entonces, tiene muchas consecuencias positivas. Diga. Usted, el enfoque que nos está contando es un enfoque, por supuesto, súper... tiene un punto de vista muy interesante, o sea, tiene un pensamiento detrás, pero también es muy humano, porque usted está hablando de conocer a los alumnos, 32.000 alumnos, imagínese ese trabajo. Yo partí como haciendo la presentación con el hecho de que usted es la primera rectora mujer. Yo no sé si también en el tema de inclusión, usted además es una mujer que viene de la ciencia, que más es un terreno todavía más vedado para las mujeres, sobre todo en el ámbito académico. ¿Las mujeres hacemos una diferencia o no hacemos una diferencia en este tipo de cosas? Sí, por supuesto que
que sí, pero no quisiera desmerecer a los hombres. Tenemos un Francisco Javier Gil, por ejemplo, que fue clave en estos campos de la Universidad de Santiago. Y después de la Católica Silvia Enríquez también. Yo trabajé mucho con Francisco Javier, lo quise mucho y me enseñó mucho. ¿Qué personaje? Y era hombre. Entonces tenemos que pensar que los hombres tienen historias de vida también. Los profesores no todos vienen del mismo colegio, ¿no? Y de la misma historia de vida. Son sensibles a los temas de equidad e inclusión. Y eso entonces es importante. Para mí, por ejemplo, ha sido bien influyente también un filósofo educacional sudafricano. Nosotros tenemos muchas cosas en común con Sudáfrica y todavía muy poco contacto. Yo he tratado de generar de alguna manera ese vínculo. Y por ejemplo, él ha escrito mucho sobre la filosofía del cuidado. Se llama Youssef Wahid. La filosofía del cuidado en la educación superior. De cómo tenemos que pasar, lo llama postcrítico, o sea, habiendo sido como, buen sudafricano, por supuesto, una persona crítica de todas las circunstancias, en fin, allá, cómo tenemos que dar un paso más allá y cuidarnos. Tiene un libro muy lindo que se llama La Universidad Ubuntu, que es esa filosofía que dice, soy porque somos, el sentido de comunidad. Entonces, sí, hombres y mujeres tenemos que estar en esto. Pero yendo más al fondo de lo que le quería preguntar es, ¿cómo se le abre o cómo cree usted, desde la experiencia que también tiene y cómo lo ha hecho usted, se le abre el campo a las mujeres académicas en ciencia, que es un tema que es un problema que tenemos que enfrentar? Clave. Bueno, al año siguiente, fíjense, al año siguiente de la apertura del sistema de ingreso de prioridad de equidad educativa, que es CIPE, le llamamos nosotros, que es del que estábamos hablando, con un foco del origen socioeconómico de los estudiantes. Al año siguiente abrimos, desde la Facultad de Ingeniería, un sistema de equidad de género, que ha sido exitosísimo y que hoy día está aplicándose a 41 universidades, creo, en el país. Después de 10 años, nosotros partimos el 14, creo. Y ya el 24 ya estaba este programa de Más Mujeres Científicas, que es clave y que tenemos ahí desafíos muy, muy grandes, pero los estamos enfrentando, y los estamos enfrentando a nivel nacional, y son universidades de todo tipo, públicas y privadas de última generación y tradicionales, 40 y tantas, hay muchas, ¿no? Y eso es clave, y muestra también como una política bien desarrollada en una universidad, en este caso fue en Ingeniería de la Chile, después nosotros lo expandimos rápidamente también a Economía y Negocios, donde ahí tenemos también mucho déficit, sobre todo de mujeres a nivel de la academia, mucho. Ingeniería está más avanzado en términos de mujeres que Economía y Negocios. Y luego es tomado por el país, por la política pública. Entonces, y ese es un desafío grande. Ahora, ¿y usted cómo asume personalmente ese desafío de ser un referente en esas materias cuando, aparte de todas las distinciones académicas que ha obtenido y los premios que se le han otorgado, en esto en concretamente también son varios? Por ejemplo, 2024, reconocida por su carrera por Comunidad Mujer, Premio Mujeres que Inciden, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Premio Liderazgo 2023 del International Women Forum, 100 Mujeres Líderes del Mercurio 2010, podría seguir y vamos a gastar un montón de tiempo en más títulos que a lo mejor le provocan un poco de pudor, rectora, pero vuelvo a lo mismo y un poco en la línea que le preguntaba a Mónica. ¿Eso qué significa para usted personalmente? ¿Cómo lo asume? Como, claro, tal vez un reconocimiento y un orgullo, pero también como, no sé si un peso, una responsabilidad. Todo en mi vida es responsabilidad. Fuera de broma. Por supuesto. O sea, pero sí. Porque yo represento y entonces todo es responsabilidad y eso también ahora es una alegría también, sobre todo
cuando viene, por ejemplo, de las jóvenes, de niñas prácticamente, de adolescentes, 12 años. Me dice, usted es un... Yo le tengo mucha admiración. Seguramente nunca me ha escuchado hablar. A lo mejor no sabe lo que yo hago, tampoco lo más probable. Pero ya en la imagen de estar ahí, una mujer después de 180 años, que la verá parecida a pesar de las diferencias de edad, es muy importante. Y eso a mí me emociona. O lo mismo con la abuela de esa niña, ¿no? Que no tuvo seguramente una carrera profesional, o que está en regiones, como me suele pasar, y que dice, yo la sigo desde acá. Y eso es muy bonito. O sea, no es solamente una responsabilidad profesional, donde hay muchas mujeres muy exitosas y mucho más, muchas de ellas, por supuesto, sino como con la ciudadanía. A mí eso es lo que más me impresiona. Y tiene un efecto. Yo no lo esperé eso así. Debo decir que lo que me inclinó a finalmente postular, que es una elección democrática en la Universidad de Chile, donde votan todos los profesores, a este cargo, fue la responsabilidad como con el género. ¿Sí? Me di cuenta que eso era importante. Que a lo mejor si no iba a ser mi caso, no iba a ser una mujer en ese momento. Pero no me esperé esta tan importante, no sé, cercanía que se iba a generar con mujeres de todas las edades y de todos los sectores. Eso. Oiga, rectora, y usted que ahora es una figura que inspira, tal cual como lo narra en este minuto, ¿cuáles fueron las figuras que a usted le inspiraron en su biografía? O las personas, a lo mejor no fue una mujer, porque romper el techo de cristal no es fácil. Entonces, ¿qué hay en su biografía que la lleva a esto? Yo diría que hay como dos ámbitos. Uno muy personal, que es mi madre, ¿sí? Y lo digo porque mi madre no tuvo estas oportunidades. Y no por una condición social. Mi madre era hija de Hernán Alessandri, un médico con mucha reputación en su tiempo. Hermano Jorge Alessandri, en fin, uno diría, bueno, ¿y qué barrera tenía? Claro. Tenía la barrera cultural. Su madre había muerto cuando ella era muy pequeña. Y un padre que quiso protegerlas y que las protegió básicamente sin impulsarlas a una carrera profesional. La cultura de ese tiempo, fue un gran padre. Y ella siempre sintió que quería otra cosa para sus hijas. Entonces, que somos 3 mujeres. Y por ese lado, entonces, también mucho estímulo. Padre también, pero yo creo que la historia de la madre fue muy importante para todos nosotros, ¿no? Las historias de estas mujeres que nos han querido y cuidado son importantes. Y lo otro es donde yo me desarrollé en la Facultad de Medicina, después como académica, si bien vengo de otra facultad, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Y era un lugar, el Departamento de Fisiología, de grandes liderazgos femeninos, había sido. Y a pesar de que yo me incorporé en el 80, en plena dictadura, en fin, ya no estaban varias de esas mujeres, pero sí, todavía quedaban liderazgos femeninos importantes, y eso fue clave. O sea, todo lo que somos es por alguien que lo hizo antes y que rompió esa barrera antes. Entonces, ahí, por ejemplo, tuvimos nosotros esa fortuna en ese departamento, porque no era una cualidad de toda la facultad, que otras mujeres abrieron esos espacios para nosotros. Entonces, mucho agradecimiento a ella. Sí. Rectora, ya que habló de esos tiempos, vámonos a los 80. Usted participó en la Asociación Universitaria Cultural Andrés Bello, así se llamaba, ¿no es cierto? Sí, así se llama. Durante la década de los 80, que fue creada para la defensa de la Universidad de Chile bajo los tiempos de la dictadura. Llegó a ser su presidenta los años 86, 87, si estoy bien con mi apunte, ¿ya?
le quería preguntar de esa época, porque cada vez que uno habla de Rosa de Vez y cada vez que se habla de la educación pública, de lo que es la misión de la Universidad de Chile, el espíritu que inspira a la Casa de Bello, uno necesariamente pasa por esa época de la historia de la Universidad de Chile en donde pudo haber desaparecido, transformado en otra cosa. Y si eso no fue precisamente por la acción de la defensa que hicieron la comunidad estudiantil, por decirlo de alguna manera, para no agruparla solamente en un ente o en una persona. Entonces, desde ese punto de vista, a la luz de los años, ¿usted cómo evalúa esa etapa de lo que significó para la universidad y para usted? Bueno, fundamental. No solo estudiantil, académica también. A mí me tocó vivirla como académica, de hecho, porque yo me gradué en la universidad el año 74, sí, ya con el golpe, y ahí me voy a estudiar fuera, el doctorado, y un postdoctorado, 6 años, y regreso a fin del 80, básicamente, prácticamente el 81 ya para estar trabajando en docencia y en investigación. Y eso fue tan formativo, fue un drama. Pero al mismo tiempo, para la generación nuestra, fue muy importante en el sentido de poner claro los principios. Otra cosa que hizo también es que nos integramos entre las distintas facultades. Entonces, yo sería una persona muy distinta si no hubiera tenido desde muy temprano ese vínculo con la Facultad de Ingeniería, con las distintas facultades, muy especialmente Ingeniería, pero con otras facultades desde Medicina. Y no hay que olvidar esos tiempos. Por ejemplo, en estos días estamos todos horrorizados como tenemos que estarlo por lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? Con este ataque a las instituciones, con el ataque a la libertad académica, los recursos que se les restan por las acciones del gobierno de Trump a las universidades. Nosotros vivimos eso. En mi universidad, 126 jóvenes los mataron, ¿no? Ya sea a través de que vivían son detenidos y detenidas desaparecidos o ejecutados políticos. De la Chile. 126 jóvenes. La libertad académica, bueno, completamente dejó de existir en ese tiempo, ¿verdad? Teníamos rectores delegados por largos años. Toda la dictadura, salvo al final, un tiempito que no, pero tampoco tuvo mejores consecuencias. Ahí está Federich, en fin. Entonces, los recursos. Bueno, la Universidad de Chile se desmanteló, ¿no? El pedagógico se le apartó, las sedes regionales se apartaron, todo eso no solo eran recursos, eran infraestructura. Entonces, fue para mi generación algo que es totalmente formativo, en el sentido de la defensa de los principios fundamentales, pero que tampoco hay que olvidar, porque somos buenos para olvidar. Acá, por ejemplo, no ha habido mucha discusión en los medios, y gracias por preguntarlo, de ese paralelo, de alguna manera, y que acá fue tanto peor y tanto más largo. Fueron años, o sea que estas universidades, como la Universidad de Chile, a pesar de toda esa afrenta, sea hoy la universidad vigorosa que es algo extraordinario. Casi un milagro. ¿De quién? De su comunidad. Entonces, por eso uno la quiere tanto también, a esta institución, porque sabe por las que ha pasado. Es realmente notable. Y otra cosa, decir, que se haya, de alguna manera, pongámoslo así, salvado la Chile de ese ataque, es fundamental, porque tener una universidad tan importante hoy día en el país, como es la Chile, y internacionalmente, pero que a la vez atrae a distintos sectores de la sociedad, es clave. O sea, si hubiese pasado lo mismo que nos pasó con el sistema escolar, donde los más pobres van al sistema público, ¿no?
Los más ricos van al privado, y eso hubiera pasado en la educación superior. Este país sería otro país, tendría un destino muy, muy menos promisorio del que tiene hoy día. La Chile ha jugado un rol fundamental en no dejar que se segregue la educación, educación pública superior. Rectora, yo la voy a contraponer con otras manifestaciones, unas manifestaciones más actuales, las que vivió el año pasado, cuando incluso tuvo que dormir en la universidad para evitar la toma del campus, producto de que los estudiantes estaban en contra de convenios que tenía la universidad con planteles de Israel. Ahí usted se opuso a esas manifestaciones. ¿Cómo fue vivir ese proceso? ¿Fue difícil tomar la decisión de dormir ahí? ¿Cuál fue el tras bambalinas de aquello? Sí, bueno, ahí lo que estábamos hablando recién tuvo un impacto, porque nosotros defendimos tanto la casa en ese tiempo, ¿no? En esa oportunidad en la dictadura nosotros nos trataban de sacar con la fuerza pública, y nosotros decíamos, no, nos vamos a quedar en nuestro laboratorio, no tiene derecho, era como la defensa de la casa. Bueno, eso se gatilla, la dormida, digamos, se gatilla en un día en que ocurren dos eventos al mismo tiempo en la universidad. Uno era una reunión, y ambos eran totalmente legítimos, ¿no? Una reunión pro-palestina, digamos, una que habían convocado estudiantes y también algunos académicos en el sentido de denunciar lo que ahí estaba ocurriendo. Y por otro lado recibíamos nosotros una visita internacional, que era la viceprimera ministra, así se llama, de Ucrania, que en general todas las visitas internacionales que llegan al país dan alguna charla en la Universidad de Chile. Eso es casi una constante. Y bueno, concurrían las dos cosas, y este grupo de estudiantes que tenían el acto por la situación de Palestina tomaron el auditorio, el salón de honor nuestro, para impedir que la visita ucraniana diera su conferencia. Entonces se genera un hecho violento, diría yo, de impedir la ocupación del espacio. Terminamos haciendo con la visita ucraniana su presentación en mi oficina, que es una oficina muy histórica, muy grande, muy linda, que acoge mucha gente, estaba todo el cuerpo diplomático ahí. Y entonces esa noche fue una cosa muy espontánea, ¿eh? No calculada, no que nos juntamos. Yo dije, no, yo me quedo a dormir. Y los demás, pero sí, bueno, se pueden ir todos. Yo a cuidar la casa de alguna manera, no era algo, fue como digo, algo espontáneo. No era como, sintió una contradicción, porque antes usted participó en la toma de la universidad justamente para protegerla, sí, y ahora estaba en el otro rol. La estaba protegiendo también. También, por supuesto, pero de otro grupo. ¿Cómo lo vivió usted? De otro grupo. Yo creo que siempre tenemos que proteger a la universidad de lo que no es racional, de lo que no lleva a una conversación, independiente del sector político que asume ese acto, en ese caso, de una ocupación que no correspondía. Entonces fue como un gesto de decir, no de expulsar a nadie tampoco, no de impedir. Un gesto que por lo demás estaba ocurriendo en todas partes del mundo, estos acampes, no fue solo en Chile, lo sabemos ahora, las consecuencias que está teniendo en Estados Unidos, eso. En ese momento yo estuve muy, muy pendiente todo el tiempo de lo que pasaba en otros lugares también. Era un movimiento internacional, y por lo tanto tampoco tenía que ver con impedir que... Era un grupo relativamente pequeño también de estudiantes, ¿eh? Estuvieran ahí, pero esta casa sigue abierta, ingreso para todos. Ese fue el principio que nosotros defendimos en ese momento. Y bueno, después siguió 2 meses con mucha visibilidad hacia la prensa, hacia los medios, como si esto era algo extraño de esta universidad. Cuando estaba a mí me tocó viajar mucho además en esa época, lo que era bien complejo.
Iba y venía, pero estuve en Noruega, estuve en los Estados Unidos, donde estuve conversando, bueno, en Nueva Zelanda en realidad, pero en una reunión internacional con grandes rectores norteamericanos y que podía conversar directamente sobre lo que estaba pasando en sus universidades y veía el drama que era allá también. Acá se tomó más como que era un movimiento de la Chile y todos esos movimientos son complejos, pero se aprende. Se aprende y las instituciones aprenden y los liderazgos aprenden. Entonces, si me dijera hubiera preferido no vivirlo, tengo mis dudas. Pero usted no quedó dañada la relación con los estudiantes. No, porque además no era la organización estudiantil formal, ¿no? Era un grupo de estudiantes que tenían una adhesión especial a esta situación, pero no estábamos con... ¿Y por qué ese es un problema grande que tenemos en realidad en este momento con la organización estudiantil, que que no está organizada, no tenemos una fecha, lo que hace difícil las comunicaciones. Y es malo para el país, porque los estudiantes de la Universidad de Chile tienen mucho que decir por este país. Entonces eso yo espero que prontamente podamos repararlo. ¿Por qué la toma no era una herramienta legítima en el 2024? Yo creo que las tomas no son legítimas nunca, ¿no? Tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera. O sea, hoy día justamente en el mundo y en las relaciones, el problema es la violencia. Y una toma es una acción violenta porque se toma un edificio para un grupo impidiendo la ocupación, una infraestructura pública que la usen todos. Entonces, no es claramente una forma de relacionarnos. Y ese es un desafío también muy grande, la convivencia en las universidades. Porque lo que uno dice, los estudiantes, pero muchas veces estas acciones son pocos estudiantes. Y los otros se restan. Y los otros y otras son la mayoría. Y si se van restando, se va individualizando su vivencia de la universidad, siendo menos comunitaria, y por lo tanto estamos permanentemente conscientes de que lo que tenemos que hacer es provocar esos encuentros, generar actividades donde no solo se conecten entre ellos, sino también con las comunidades. Ese es un desafío fundamental hoy día en las universidades en general, en la Chile también. Rectora, y raya para la suma, en ese episodio usted evalúa que la comunidad después de eso creció en tratar de comprender lo que es el respeto, la tolerancia ante los distintos temas. Se lo pregunto porque en ese instante cuando se desplegó un lienzo allí junto con esa ocupación y todo, también hubo una especie también de figura, de caricatura, dibujo, donde se le veía a usted con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como con un beso, lo que fue muy provocativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que tenía todo un simbolismo y que fue tal vez bastante extremo, aunque la violencia no solamente física, ¿no es verdad? Pero era violento ese dibujo y lo personalizaba a usted. Entonces, por eso me refiero a eso, a la tolerancia, que tiene que ser uno de la insignia en la universalidad que significa la universidad, cualquiera esta sea. Absolutamente, y es lo que tenemos que ir construyendo día a día. Fue ese tiempo, por supuesto, que el lienzo yo lo vi pintar, así que más dramático todavía. Más encima, claro, sí que sí, se pintó ahí. Y tratamos de convencer a los estudiantes que era una pésima idea. Yo creo que después se dieron cuenta de que realmente lo era, porque hubo mucha crítica desde muchos sectores a eso. Puso el tema, sí, en la sociedad. Y eso uno tiene que saber que dentro de la Universidad de Chile tiene que estar dispuesta a veces a vivir esos momentos de manera que los temas profundos se discutan. Pero yo tuve, por un lado, dentro de la universidad, mucho apoyo a las posiciones que íbamos tomando, el Consejo Universitario, en fin, el Senado Universitario. Sentí mucho apoyo en la institucionalidad. Pero tenía fuerzas
que nos empujaban desde los dos sectores. Había un sector que decía, vaya con la fuerza pública, no tolere eso, saquen a los estudiantes con la policía, en fin, razones por las cuales, por ejemplo, salió la rectora Shafik de la Universidad de Columbia. Después decían, haga como en los Estados Unidos, mire lo que hizo la Columbia, que... y bastante tempranamente, Shafik, una gran rectora, tuvo entonces una situación con su cuerpo académico y terminó saliendo por esas razones. Similares condiciones, sí, no salió, pero el rector de la Universidad de la UCLA en Los Ángeles también tuvo muchos problemas con su cuerpo académico. Entonces era, ya, por un lado usé la fuerza para sacarlo. Por otro lado, era, escucha a estos estudiantes y realmente rompa los convenios con Israel, porque eso es lo que hay que hacer. Y nosotros sabíamos que nos teníamos que mantener en un lugar que fuera sin violencia, con libertad académica, con amplitud de colaboración con todas las universidades del mundo, porque si no, ¿cómo vamos eligiendo? Y con China tenemos que tener relaciones o no, o con Estados Unidos ahora tendríamos que tener alguna actitud, por ejemplo, respecto de lo que está ocurriendo. En fin, con Rusia, ¿qué hacemos? Bueno, entonces tomemos el mapa y vamos viendo con qué nos quedamos. Y la posición de Chile y la posición de la Universidad de Chile, y sobre todo de una universidad, es respetar a las universidades, dialogar. Sabemos que en todos en los países donde hay situaciones de fuerza, de violación de los derechos humanos, las universidades son donde están, como ocurrió en Chile en su tiempo, las defensas de esos valores. Entonces, pero eso hay que estarlo pensando en tiempo real. No es algo que uno dice, bueno, estos son mis valores y por lo tanto va a ser todo fácil, sé lo que voy a hacer en 10 días más. No. Pero se piensa con otros y otros. Rectora, hablemos nos quedan pocos minutos de la entrevista, quiero hablar como del futuro y de su legado. Pero quiero partir porque estamos en un año electoral, vienen elecciones, estamos viendo lo que ocurrió en Estados Unidos, es decir, un presidente que llega y que interviene o quiere intervenir en las universidades, en la libertad de educación, en lo que enseñan esas instituciones privadas en Estados Unidos, porque con las que está peleando son privadas, y les quita el dinero, ¿no es cierto? El dinero que les entrega a las universidades todos los años, a pesar de que ellos tienen algún endowment importante como puede ser Harvard. Pero las está tratando de presionar. Ese escenario, que no es producto de una interrupción en el sistema democrático norteamericano, para nada, sino que fue una elección, un presidente democráticamente electo que está tratando de hacer esto, ¿podría ocurrir en Chile? ¿Está preparada la universidad en el caso que algún día pasara eso en Chile? Nosotros vamos a estar preparados siempre para defender la libertad académica y eso, pero hay que saber que tenemos que estar preparados y yo digo que hay que educar también para sostener esa defensa. No es solamente que el cuerpo académico y los estudiantes deben pensar en un momento determinado, sino que tenemos que educar para esa defensa y por eso hemos puesto énfasis nosotros a partir de los 50 años del golpe con más fuerza en educar para los derechos humanos y la democracia. Y eso significa no solo enseñar algo, sino vivir de una cierta manera, convivir de una cierta manera y además formar para eso. Ahora, en Estados Unidos, el ataque no es... Claro, lo más visible ha sido las privadas, porque es Columbia, porque Harvard, por supuesto. Harvard ha dicho, somos privados, y por lo tanto, porque somos privados, la libertad académica es importante, pero si somos públicos, más aún. Eso es algo natural que ellos usen ese argumento porque son privados, pero uno diría es más peligroso con las públicas. Y por ejemplo, esto partió mucho antes. El estado de Texas, en enero del 24, ya prohibieron en las universidades públicas, en ese caso, todas las oficinas de equidad e inclusión. Están prohibidas. Entonces, es algo que está ocurriendo en el mundo
estos populismos y este foco en ese otro que es distinto. Ese es mi enemigo. Eso es lo que hace el populismo. ¿Quién es tu enemigo? Tu enemigo es el que es distinto a ti. Porque es mujer, tú eres hombre. Porque es indígena, porque tú no lo eres. Porque es inmigrante, bueno, los que más reciben son los y las inmigrantes. Entonces, sí, hay que estar muy, muy consciente. Y ocurre, ocurre. Hemos tenido nosotros solicitudes por indique cuáles son todas sus actividades de la ideología de género, otros hablan de ideología de la diversidad que es inclusión, de manera peyorativa, por supuesto, en ambos casos. Entonces, hay que sostener esa defensa. Rectora, en los 2 minutos que nos van quedando para terminar, y en honor del tiempo, una sola pregunta más, porque sé que es una preocupación de usted. De hecho, participó en el Comité Estratégico del Hidrógeno Verde, ¿no? Con las propuestas que se le entregaron a la Presidencia de la República y todo aquello. Después de lo que ha avanzado, si se ha avanzado en eso y en la perspectiva de lo que viene, ¿piensa usted que ese es el gran salto que podemos dar como país y que tal vez, preocupado de tantos otros temas, no le hemos puesto la atención que requiere y la urgencia que requiere? Sí, ahí está en gran parte el futuro de Chile con esto, con el desierto, con los vientos, con el sol, con esta geografía impresionante que tenemos y con la tecnología que somos también capaces de desarrollar en colaboración internacional. Eso también es algo muy importante, algo que se ha puesto hoy día en duda, es la importancia de la colaboración institucional, de la cooperación institucional. Ahora hay un nuevo comité que también se instaló hace poquitos días, ¿no?, de minerales críticos, que también es clave, y Chile también tiene ahí un rol muy importante, así como en las nuevas tecnologías energéticas, digamos, y bueno, la relación de estos dos, de unos con otros, por supuesto. Tenemos, y me tomo para decir que algo que ha estado de alguna manera en los medios, no sé si suficientemente, pero hace 2 días nosotros, con la presencia del presidente de la República, estuvimos celebrando los 25 años del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. ¿Y por qué lo destaco? Tiene todo que ver con este tema. Un centro que parte con matemática así a seca, de muy buen nivel, con colaboración internacional muy tempranamente, hace 25 años, especialmente con el mayor organismo de investigación que hay en Francia, el CNRS, y que hoy día es un centro que, conservando su gran calidad académica de matemática, interactúa con la industria, interactúa con el Estado, están haciendo aportes importantísimos en educación matemática. Entonces, ¿cómo desde la tarea académica se proyecta hacia el desarrollo? La pandemia nos enseñó mucho también de eso. En Chile tuvimos grandes aportes. En la Universidad de Chile acercó la medicina con la ingeniería. Se calcula que se salvaron 3.000 vidas por ese trabajo académico entre ingeniería y medicina desde la Universidad de Chile. Por supuesto con el Ministerio de Ciencia de la época, con el Ministerio de Salud, con la empresa privada. Pero el desarrollo científico se olvida a veces por los temas de financiamiento universitario, ponemos el foco ahí. El rol de las universidades en el desarrollo es clave, es principal en este momento. Muy bien. Muchísimas gracias, rectora Rosa Devés, primera rectora de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por la oportunidad de haberla podido conocer un poquito más, sus reflexiones muy interesantes respecto al ámbito universitario y a nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo. Gracias.